Hola, mi nombre es Dana Urrea y el día de hoy les voy a hablar sobre un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. El primer capítulo se trata de los derechos humanos y la educación. La educación en tanto que derechos humanos. Esta educación goza de los derechos humanos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Los derechos humanos son comprendidos desde la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En 1960 se ve la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. En 1966 se ve el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 1981 se ve la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer. Estos tratados establecen el derecho de los niños a la enseñanza primaria y secundaria gratuita. Además, la educación básica para las personas que no pudieron completar la enseñanza primaria en la enseñanza superior lo hacen por acceso equitativo. La finalidad con esta educación es promover la realización personal, promover el respeto de los derechos humanos y las libertades, promover que las personas participen eficazmente en una sociedad libre y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia. El derecho a la educación no solo se basa en la enseñanza, sino en la obligación de eliminar la discriminación en los planos del sistema educativo. En 1989 se ve la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los principios fundamentales de esta convención son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo del niño en el mayor grado posible y el derecho del niño a expresarse. Los enfoques de desarrollo basados en los derechos humanos. Este enfoque se basa en un cambio que ha dado fruto en la opinión de las necesidades o en la prestación de servicios. Vemos que no se ha reducido sustancialmente la pobreza. También se considera que para hacer posible ese planteamiento debemos combinar los derechos humanos, el desarrollo y el activismo. En 1997, el secretario general de las Naciones Unidas ayudó a incorporar los derechos humanos en sus actividades y programas. El gobierno debe cumplir, respetar, proteger, ayudar y habilitar a las personas y a las comunidades para que ellas reclamen sus derechos. Los principios que informan un enfoque basado en los derechos humanos. Universalidad. Nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles. Esto quiere decir que los derechos culturales, económicos, políticos o sociales son inherentes a cada persona. Interdependencia e interrelación. En muchas ocasiones, este derecho depende parcialmente de la relación de otros. Igualdad y no discriminación. Todos somos iguales tanto como seres humanos como en virtud de dignidad. Este derecho exige eliminar la discriminación y la desigualdad, pero debemos desglosarnos por sexo, religiones, etnias, idiomas y discapacidades para ver las poblaciones en potencia vulnerables. Participación e integración. Todos los pueblos y todas las personas tenemos derecho a participar activa, libre y positivamente en el desarrollo civil, económico, social, cultural, político y además a contribuir en él. De esta forma gozaremos de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Habilitación. Este derecho se basa en aumentar las capacidades para que la gente pueda demandar sus derechos. El objetivo es que las personas tengan poder y capacidades para cambiar sus vidas. De esta forma mejorarán sus comunidades, que además van a influir en sus destinos. Rendición de cuentas y respeto del imperio de la ley. Se basa en aumentar la rendición de cuentas para el proceso de desarrollo, determinando quiénes son los titulares de derechos y quiénes son los titulares de deberes. Esto se hace para mejorar las capacidades y cumplir sus obligaciones. Se deben plantear leyes para cumplir con todos los derechos. Adoptar un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Promueve la cohesión, la integración y la estabilidad social. Esto quiere decir que aunque el niño tenga acceso a la escuela, si no es de buena calidad, el niño puede perder el interés a estudiar.
Crea respeto por la paz y la solución no violenta de los conflictos. Se basa en los principios de la paz y la solución no violenta de los conflictos. Para esto, las escuelas y las comunidades deben crear entornos de aprendizaje que eliminen los castigos físicos, sexuales o humillantes que imponen los docentes y no permitir el acoso o agresión entre los estudiantes. Es más rentable y sostenible. Se basa en tratar a los niños con dignidad y respeto. Se debe establecer sistemas educativos integradores, participativos y responsables. Esto servirá para que mejore los resultados de la educación. Produce mejores resultados con miras al desarrollo económico. El gobierno debe producir una mano de obra viable económicamente. Para esto debe tomar medidas para promover el acceso a la educación y superar las discriminaciones contra las niñas, los niños con discapacidad, los niños trabajadores, los niños de las comunidades rurales y los niños pertenecientes a minorías e indígenas. Esto servirá para mejorar las bases económicas de la sociedad y favorecer la economía de un país. Crea capacidad. Se basa en aprovechar y desarrollar capacidades de los gobiernos. Esto para que cumplan sus obligaciones y las personas puedan reclamar sus derechos. Evaluación y análisis de la situación. Aquí abordaremos los riesgos, el poder, las partes interesadas, las causas últimas y el género. Para eso requerimos de las siguientes dimensiones. Análisis del entorno legislativo, de políticas y de prácticas. Vemos que sí hay medidas legislativas, pero hay leyes que no se aplican adecuadamente. Nos vemos afectados en la insuficiencia de recursos, en la falta de capacidades, la inexistencia de una demanda pública, los bajos niveles de información y no se respetan los derechos. Un hincapié en la responsabilidad fundamental de los gobiernos. El gobierno en el campo educativo tiene la responsabilidad de proporcionar escuelas, formar a los profesores, elaborar programas de estudio, supervisar los niveles alcanzados, eliminar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades. Tiene también como responsabilidad los siguientes factores, como las autoridades locales, los establecimientos escolares, los progenitores y las comunidades. Análisis de las violaciones y denegaciones de los derechos. Se basa en las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de las violaciones, además comprendiendo el acceso a la educación, la calidad y el respeto de los derechos del niño. Atención prioritaria a las personas más pobres y más vulnerables. Son los grupos menos habilitados y por ende corren más riesgos de que sus derechos se les violen o se les denegue. Un enfoque práctico. En ese enfoque, los progenitores, los docentes, los dirigentes religiosos, los grupos comunitarios y los niños pueden hacer sus aportaciones y se deben tener en cuenta. En este caso, los niños son indispensables en estas aportaciones. Datos desglosados. Los datos se deben desglosar por sexos, discapacidades, razas, etnias, orígenes sociales, situaciones económicas, religiones, idiomas y lugares en los que viven. El segundo capítulo se trata de un marco conceptual de la educación basado en los derechos humanos. El derecho al acceso a la educación. La educación en todas las fases de la niñez y después de esta. El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Este derecho busca oportunidades para que los niños alcancen sus capacidades a lo largo de la niñez y después de esta. En el Comité de los Derechos del Niño se entiende que el derecho a la educación empieza cuando se nace y guarda relación en el desarrollo máximo del niño. Se debe velar porque el niño a su corta edad tenga acceso a programas de atención en salud y educación, esto para promover su bienestar y su desarrollo óptimo. El derecho a la educación en la primera infancia con intervención sistemática y de calidad de la familia. Disponibilidad y accesibilidad de la educación. El Estado tiene como obligación establecer el marco legislativo y normativo para cumplir con el derecho a la educación de los niños. Todos los niños tienen la oportunidad de aprender juntos con docentes formados, recursos, equipos suficientes y adecuados. El entorno de aprendizaje debe tener accesibilidad al material adecuado. Además de esto, el entorno de aprendizaje debe tener accesibilidad a medios tecnológicos. Igualdad de oportunidades. Todos los niños tienen el derecho de asistir a la escuela. El gobierno debe hacer que las escuelas sean accesibles y estén disponibles.
Solo se puede alcanzar la igualdad de oportunidades suprimiendo los obstáculos existentes en la comunidad y en las escuelas. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades nos referimos a los factores económicos, sociales y culturales, y entre otros el género, las discapacidades, el SIDA, la pobreza, la pertenencia a una etnia, la orfandad y el trabajo infantil. El gobierno debe adoptar medidas para que se imparta la enseñanza integradora y no discriminatoria, para que nos garantice la igualdad de oportunidades de todos los niños. El derecho a una educación de calidad. Un programa de estudios amplio, pertinente e integrador. El programa de estudios debe habilitar a todos los niños para adquirir los conocimientos básicos y las competencias cognitivas, junto con competencias esenciales para la vida activa, que les permita hacer frente a los problemas de la vida, adoptar decisiones y llevar una vida sana, sostener relaciones sociales, reflexionar con sentido crítico y tener capacidad para resolver conflictos de manera no violenta. También debe fomentar el respeto a los derechos humanos y las libertades, promover el respeto de las culturas, los valores y el entorno natural. El Comité de los Derechos del Niño debe guardar relación con el marco social, cultural, ambiental y económico, y con las necesidades presentes y futuras. El aprendizaje y la evaluación basado en los derechos humanos. Se debe respetar la autonomía de los niños y jóvenes, se debe reconocer las condiciones contribuyentes y activos a su propio aprendizaje en lugar de tratarlos como destinatarios pasivos de la educación. En la enseñanza y en el aprendizaje deben haber diversas metodologías interactivas, esto para crear entornos estimulantes y prácticos. Un entorno que no resulte hostil al niño, seguro y saludable. Los entornos de aprendizaje deben ser acogedores, debemos tener presentes las diferencias sociales y sexuales, además deben ser saludables, seguros y protectores. En muchas ocasiones las situaciones de pobreza, emergencia y conflicto lo pueden impedir. Las escuelas deberán tomar medidas para contribuir a la salud y el bienestar de los niños, para esto se debe tener en cuenta las necesidades de ellos. El derecho al respeto en el entorno. El respeto de la identidad. En 1960, la Convención de la UNESCO protege los derechos educativos de las minorías nacionales. En 2005, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales crea obligaciones para respetar la diversidad cultural en los programas educativos. En el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de estos derechos es que cada niño tenga su propia cultura, religión y su propio idioma. El respeto a los derechos de participación. En el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen derecho a expresar sus opiniones y elegir su religión de acuerdo a su edad y su madurez. El Comité de los Derechos del Niño tiene la obligación de indicarle al gobierno que tomen medidas para implementar una mayor participación de los niños en las escuelas. Además de esto, tienen que crear medidas legislativas e instaurar políticas para que implementen y respalden esos derechos en los planos del sistema educativo. El respeto de la integridad. La Convención sobre los Derechos del Niño no solo los protege de la violencia, sino que impone disciplinas escolares para fomentar la dignidad del niño. Cuando hablamos de castigos físicos o humillantes, estamos violando los derechos del niño a la protección frente a la violencia, la contraprovidencia para el aprendizaje y en muchas ocasiones ellos abandonan sus estudios. Algunos de los siguientes factores ayudan a que se siga viendo la violencia de los niños en las escuelas, como la aceptación social y jurídica de la violencia contra los niños, la insuficiente información de los docentes que hacen que no se logre imponer en el aula y quiebre la disciplina, el desconocimiento de los beneficios de una disciplina positiva y de cómo fomentarla. El tercer capítulo se trata de las obligaciones del Estado y las responsabilidades de los gobiernos. El análisis y la planificación basan en los derechos humanos. Tanto el gobierno como los donantes internacionales deben hacer valer los derechos humanos. En la Convención de los Derechos Humanos nos hablan de los 4 principios que debemos saber como estrategias educativas.
la no discriminación, el interés superior del niño, su desarrollo óptimo y el derecho a expresar sus opiniones. En las estrategias sectoriales nos hablan de que debemos abordar las dimensiones del enfoque educativo basado en los derechos humanos y se hace a través del acceso, la calidad y el respeto por los derechos. Eso lo podemos hacer si se toma en cuenta las necesidades de todos los niños. La política macroeconómica. Esta política se ve reflejada por el compromiso que tiene el derecho a la educación y claramente debe abordar los recursos. Una de las vías rápidas que se utiliza es la educación para todos. Esta es la asociación de donantes y organizaciones multilaterales establecidos en el 2002 y va dirigida por el Banco Mundial, que ayuda a los países de bajos ingresos a financiar los planes educativos. La política económica general. El Comité de los Derechos Humanos nos dice que el Estado debe guiarse por el interés superior. Uno de los ejemplos que tiene como consecuencia el bienestar de los niños es que las políticas cumplan con el crecimiento económico y que los impuestos suban cada vez más. Los padres solo piden apoyar el acceso a la educación y la calidad de enseñanza. El interés superior del niño. Deberían incorporarse leyes que rigen en el sistema educativo como principio fundamental de los intereses supremos del niño. Estos deben de ser considerados en todos los actos que tengan relación con las necesidades de la infancia. El cuarto capítulo se trata del papel de otros titulares de obligaciones. Las responsabilidades de los progenitores. Proporcionar un entorno en los primeros años del niño que asegure su preparación para empezar a asistir a la escuela. Apoyar y reconocer el derecho a la educación y el valor de la educación para todos sus niños. Asegurar que los niños no se vean sobrecargados de trabajos domésticos. Velar porque los niños estén preparados para la escuela y que tengan condiciones para llegar preparados y puntuales al curso. Participar en las actividades escolares, dar apoyo a su trabajo mediante recaudación de fondos, reuniones con los docentes, comités, consultas y juntas. Ayudar los esfuerzos del niño y ayudarles en las tareas escolares cuando sea posible. Abogar por los derechos de los niños en la educación, exigiendo responsabilidades de los establecimientos escolares y las autoridades educativas en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones con los niños, supervisando los programas que impulsen las vocaciones de los derechos. Velar porque sus niños gocen de una buena salud y estén bien alimentados para que puedan aprender. Velar porque las tradiciones y costumbres como el matrimonio infantil no impidan a sus niños asistir a la escuela. Deberes de los docentes. Introducir medidas drásticas para la integración. Promover un entorno respetuoso. Dar cabida a necesidades diferentes. Estimular la participación local. Hacer que los niños participen como asociados. Lograr un equilibrio entre los derechos y las obligaciones.